se estaría dando una disputa, una pugna, digamos, entre dos organizaciones criminales, obviamente transnacionales, por el control del tráfico de cocaína, ¿no? Principalmente. El uso de armamento letal y pesado, además, y todo esto demuestra que no son casos aislados, es decir, que hay una conexión entre ellos. Además vemos que hay detenidos y víctimas de estos casos, toditos tienen antecedentes penales. Y había iniciado su carrera delictiva cuando hizo como soldado de una de las organizaciones criminales que operaba precisamente entre Serbia y Montenegro. Hay una organización grande, criminal, que se la conoce como la mafia de los Balcanes, que es considerado incluso como el embajador en Sudamérica de la mundialmente famosa mafia de los Balcanes. Terrible lo que se ha llegado a saber con relación a esta mafia de los Balcanes o la mafia de Serbia, digamos. No solamente lo que tú mencionabas y la mención de medios europeos, sino también desde la nación de Argentina, ABC de Paraguay, que han estado desarrollando una investigación bastante amplia y desde hace mucho tiempo del vínculo que podría generarse. Este serbio capturado en Paraguay, que aparentemente pretendía llegar a Bolivia para invertir en la guerra interna de la mafia de los Balcanes. Luka Starčević. Según lo que dicen los medios, ¿verdad? Exactamente, exactamente. A ver, de todas formas, más o menos vámonos dando cuenta qué es lo que está pasando en Santa Cruz, en el país. Hay secuestros, hay robos, hay fuego ilegal, sí, hay trata de personas, asesinatos, tráfico de armas, narcotráfico, contrabando, en todo esto estaría involucrada esta mafia. Mira, repasamos lo siguiente, Miriam, por favor. La mafia de los Balcanes es un grupo mafioso serbio formado por diversas organizaciones criminales. Opera a escala global en docenas de países, con sede en Nueva York y también en Belgrado. Surgió durante la década de los 70 con la emigración de expatriados y yugoslavos. La diáspora, ¿no? Exacto. Presencia en Europa, Australia, América del Norte, América del Sur y África. Ellos serían los encargados de, prácticamente los responsables de distribuir droga en los Estados Unidos. A ver, principales actividades de la mafia serbia: tráfico de drogas, armas y personas. Contrabando, juegos de azar ilegales. Secuestros. Prostitución ilegal. Lavado de dinero. Asaltos también. Extorsión. Y asesinatos, claro. Ajustes de cuentas por tráfico internacional de drogas, es lo que se menciona que podría estar generándose en nuestro país. Exacto. Es terrible porque no solamente estarían metidos ya en nuestro país, que esta es una gran preocupación que tienen ya las autoridades, investigadores, que se están dando cuenta de que esto no es casualidad, todo lo que ha estado pasando no es casualidad, sino que ya están operando y se están evidentemente disputando el tema del narcotráfico. Si me permiten, Miriam, vamos a repasar lo que dicen algunos expertos en nuestro país al respecto. Básicamente es un peligro inminente ya para la nación. Esperemos no llegar a lo que ha llegado El Salvador con las maras. Ha costado muchísimo al presidente de El Salvador retomar el tema de seguridad, y Bolivia en los próximos 10 años, si no se toma una política adecuada en cuestión de seguridad y defensa, seguramente la vamos a estar pasando muy mal, porque ya los grupos de poder, estos grupos que vienen de los Balcanes, inicialmente vendían armamento, esa era su forma de subsistir, ahora ya no, ahora hacen sicariato, protegen a grupos. Pero también es el reflejo de un gobierno de salida, porque esta situación podía haberse pues previsto de alguna manera con uso de la fuerza. Hay una rivalidad ya entre gente de los Balcanes y los grupos del PSC, del Comando Bermelo, que prácticamente están asentados en Santa Cruz, y el Estado, como les decía, han pedido el control total, y creo que es un lugar excelente para toda la gente que quiere hacer actividades ilícitas.
los ciudadanos bolivianos son víctimas, son observadores pues de toda esta situación de violencia que podría ser una espiral, que podría agravarse en estas regiones que hoy están en situación de conflicto, de crisis, producto de esta presencia de grupos que recurren a la violencia para obtener beneficios. Entonces esto, como ciudadanos bolivianos, tienen que llamarnos la atención y debemos exigir seguridad al Estado, seguridad que no la está brindando, no la está haciendo. La policía solamente tiene 8.000 efectivos de los 45.000 trabajando en Santa Cruz de la Sierra. Evitar que lleguen estas personas a Bolivia, buscar la manera de que estas personas también sean deportadas y que los tribunales de justicia y la policía tengan más celeridad para atender estos temas. Marcet ha sido una persona que manejaba de alguna manera el grupo mayoritario, el grupo potencial en Santa Cruz, pero como Marcet ya no está, lo han debilitado. Esto me hace recuerdo muchísimo a los años 90 en Colombia con Pablo Escobar Gaviria, que en su momento, cuando él es debilitado, y básicamente ya los otros grupos, los Pepes o los hermanos TA, empiezan a retomar las actividades y el terrorismo de alguna manera se vuelve a sentir, pese que ya se ha perdido el control. Bueno, ahí estaban diferentes expertos, ¿verdad? Sí. Opinando al respecto. Exacto. Y hay un detalle, Tufi, a ver, de lo mucho que hemos escuchado. Es el hecho de que no ha habido una vigilancia seria, responsable, que impida, digamos, o que verifique qué tipo de personas extranjeras estaban ingresando a nuestro país. Y no digo recientemente, esto es hace muchísimos años. Efectivamente, hay una fragilidad en el tema de los controles, en la propia seguridad interna. Lo han reconocido los expertos, también sobre todo con lo que implica lo último alarmante y una señal de que esto podría estar pasando en relación sobre todo a mafias europeas fue el triple crimen que ha ocurrido hace unas 3 semanas en Santa Cruz, el hallazgo de cuerpos en un domicilio, uno de ellos de nacionalidad precisamente de la zona de los Balcanes, según lo que se dijo. Ese crimen ha quedado, o ese triple crimen, ha quedado todavía sin esclarecer totalmente, a pesar de que existen algunos aprendidos. Es cierto, lo de la vulnerabilidad del Estado, ahí había una hipótesis que indicaba que en el momento en que salió Marcet del territorio boliviano, desde Santa Cruz particularmente, como que hubo una inserción de otras mafias que se están disputando el territorio ante la falta de controles que hay, migratorios y de toda índole. Además hay que tener muy en cuenta la lucha contra el narcotráfico que se viene desarrollando en nuestro país. Le quiero dar la bienvenida al coronel Jorge Santisteban, analista en temas de seguridad. Está con nosotros vía Zoom para poder darnos su opinión y su postura en torno a lo que se está registrando en Bolivia y además estos análisis e investigaciones internacionales. Coronel, buenas noches. ¿Cómo está, Luciana? Muy buenas noches. Un gusto saludarla. Igual Tufi y a Miriam. ¿Qué piensa de todo esto, coronel? Bueno, primero de que el crimen organizado está presente en el Estado boliviano, no son emisarios. La diferencia entre emisarios y jefes de cárteles, peces gordos, es muy abismal. Cuando hablamos de un Marcet, ese no era emisario. Cuando hablamos de Almeida, que hacen 2 meses atrás fue expulsado y puesto en la frontera, el número 1 del PCC no era emisario. Cuando hablamos de Remberto Aparecido dos Santos, era un número 1 del PCC el año 2018 y vivía en el Chapare con Evo Morales. Cuando hablamos de las organizaciones criminales presentes que principalmente hijos de capos vivían en Bolivia, estamos hablando de los Chapitos, hicieron cursos de pilotaje aquí en el Trompillo. No estamos hablando de emisarios.
Entonces, cuando no reconoce el Estado, a través del gobierno, de que hay organizaciones criminales que operan en Bolivia y que sus principales líderes o peces gordos están, entonces le están dando oportunidades a las mafias para que ellas se expandan en el país y prácticamente no nos damos cuenta, no percibimos la sociedad hasta que se matan entre ellos. Y además, no nos damos cuenta ni percibimos hasta cuando la pobreza y las mafias están desde el lavado del dinero hasta el envío de grandes toneladas, van empobreciendo a un Estado. Entonces, claro, aquí hay una situación muy importante que analizar, que el narcotráfico en Bolivia opera en las sombras, donde hay enclaves territoriales y no entra el Estado, no entra la policía, no entra el fiscal ni el juez. Y están operando de manera intacta. Ellos son intactos. Solamente caen, Miriam, solamente caen cuando hay presión de las policías de la región. Estamos hablando de la Policía Federal. Les dicen, Marcet está en el quinto anillo de la avenida Alemana, agárrenlo. Y resulta que lo dejan escapar. Y cuando la Policía Internacional, la Ameripol, dice, ya que está preso, extradítenlo a Dávila. Y recién lo extraditan. Entonces, obviamente, ellos caen solamente cuando hay presión y hacen un cerco sobre alguien importante. Y claro, la corrupción está prácticamente en ascenso a medida que las organizaciones criminales crecen y se están multiplicando. Entonces, ¿qué pasó en los últimos días hasta hace poco tiempo? Se están enfrentando entre organizaciones criminales por territorio y por el negocio de la droga. No hay otra respuesta. Entonces, sí. Coronel, algo que me gustaría que usted también lo diga porque lo sabe y sabemos que está estudiando este caso, es que tenemos a ciudadanos yugoslavos hace décadas de años en nuestro país, pero ¿cuándo han entrado estos mafiosos? ¿Será en la década de los 90, cuando reventó lo de Yugoslavia? ¿Cuándo habrían ingresado a nuestro país y no nos hemos dado cuenta qué cantidad tendremos de ciudadanos de los Balcanes en este momento en el país? Claro, fíjese, cuando nosotros vemos ciudadanos serbios, ciudadanos croatas, ciudadanos que vienen del Medio Oriente y están manejando mucho dinero, fortunas que invierten, precisamente nunca se hizo una investigación de lavado de activos. Entonces, cuando la fiscalía, cuando los jueces y cuando el propio gobierno con sus brazos de investigaciones mira para otro lado, entonces ellos siguen operando fácilmente. Y nuestra frontera, como bien decía usted con Tufí y Luciana, prácticamente nuestras fronteras son fronteras débiles. ¿Por qué? No por el tamaño del Estado, sino porque la presencia militar y policía es nula. Y nula desde el punto de vista de que no basta poner presencia física, sino la corrupción que ya prácticamente ha coludido todas las esferas del Estado. Entonces, ustedes pueden comprar drones para controlar la frontera, como lo han hecho con los drones de Irán. ¿Y cómo es que no funciona? ¿Cómo es que no funcionan los radares que costaron más de $200 millones? Entonces, eso está claro. Porque no les da la gana que funcione. Y desafortunadamente esas fronteras, tanto aéreas como terrestres, son tan débiles que
croatas, que serbios y la mafia balcánica está entrando por todas partes, y obviamente ya hay una disputa. Y por eso es que viene esa disputa con las mafias enraizadas, principalmente la regional más fuerte que hay en el país y que es con la que se están enfrentando, es el PCC. El PCC, usted tiene las características claves para hacer desaparecer, o sea, en su modus operandi, que ellos etiquetan: soy yo el PCC. Así, cuando torturan, asesinan y los envuelven, envoltorios, así, los cuerpos enteros humanos. Hemos visto eso hace poco. Esa es muerte del PCC, el primero. Otra forma en que matan los del PCC, igual que los sicarios, 50, 40 disparos en un solo cuerpo, porque tienen que enterarse que tiene que estar muy bien rematada la víctima. Entonces esa es otra forma, pero eso depende a los códigos que ellos están empleando. Pero cuando vemos una persona muerta, asesinada y puesta en una maleta, esa es la etiqueta del Tren de Aragua. Así mata y terminan los que traicionan al Tren de Aragua. Esa es otra característica de otra mafia criminal que opera en todo lo que es la frontera de Chile, Bolivia y parte del Perú. Entonces, la propia mafia de los Balcanes también tienen su característica. Directamente secuestran y desaparecen. Entonces, son etiquetas y códigos. Sí, Tufi. Sí, ahora, coronel, pensando en plantear soluciones, ¿usted qué cree que se debe hacer desde el Estado, por lo menos en el ámbito del control migratorio y control de armas? ¿Hay capacidad instalada o se la debe instalar? ¿Qué es lo que recomienda? Primero, que tiene que haber voluntad política para hacer y adoptar una política de lucha frontal contra el crimen organizado. Con esa voluntad política se tiene que armar un equipo interagencial, en otras palabras, interinstitucional, en el que opere el fiscal general, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia, el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, junto con el Ministerio de Defensa. Un equipo temporal para organizar operativos especiales de alto impacto, cosa de que exista mucha eficacia en cada uno de los pasos, desde el seguimiento de inteligencia, la contrainteligencia y ejecución de operativos altamente efectivos, limpios, es decir, con mucha eficacia, de que se llegue a determinar con un hecho quién es el jefe de la banda, quiénes son, cómo organizan y dónde están. Porque cada asesinato que vemos, aún así con pruebas materiales, no llegamos a ninguna parte. ¿Cómo yo, sabiendo que hay un arma, que hay un vehículo, que hay un propietario, que hay vínculos familiares y políticos y de todo tipo, yo no pueda tener un solo indicio para hacer las investigaciones? Y nunca terminan ni siquiera en imputación. Entonces, obviamente, no hay voluntad. Entonces, se tiene que armar. Por otra parte, tomar en cuenta, Tufi, que la lucha contra el terrorismo internacional, así calificada el narcotráfico, es un delito global. No puede combatirse un Estado por sí solo, mucho menos cuando Bolivia no tiene la capacidad con sus instituciones. La policía está coludida con el narcotráfico, es decir, me refiero a los malos policías que manejan la institución de lucha contra el narcotráfico. Y también estamos viendo que las Fuerzas Armadas están totalmente debilitadas, que no tienen capacidad ni siquiera de levantar vuelos para controlar su soberanía, menos para combatir el tráfico aéreo. Qué terrible lo que acaba usted de decir, coronel Santiesteban. Le agradezco mucho por habernos dado estos minutos para hablar de un tema que realmente
está preocupándole al país. Que le vaya muy bien, lo estaremos convocando en otra oportunidad. Buenas noches.